7:47 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital, también estamos en Tribu Televisión. Ya estamos aquí con nuestro invitado, José Carlos Agüero. Él es historiador, investigador del Instituto de Estudios Peruanos del IEP. Buenos días, José Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muchísimas gracias. Lo primero, José Carlos, ¿cómo estás viendo la situación de la política peruana? Mi compañera Lisa Durán hace un momento comentó efectivamente la gran cantidad de partidos políticos que se presentan para las próximas contiendas electorales. ¿Cuál es tu visión sobre ello? No veo que haya muchos partidos políticos, la verdad. ¿No hay partidos políticos? No. Así que esta gran cantidad más bien me parece como superficial. O sea, no hay partidos políticos en el Perú. Habría que contar uno o dos, quizá. Con los dedos. No existen. Existen otras cosas, claro, que se presentan en los procesos electorales. Son grupos de poder que se expresan a través de esta figura de parecerse a partidos políticos, pero partidos políticos los de antes, ¿no? ¿Qué implica esta decadencia en todo caso? Porque la ciudadanía ya no confía en partidos políticos. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Se ha degradado la confianza, se ha perdido los vínculos sociales, el sistema de partidos en la práctica ha colapsado, así que estamos viviendo en una especie de simulacro, lo cual nos permite seguir viviendo nuestras vidas más o menos normalmente, pero la vida política se ha degradado. No hay partidos políticos. No hay partido político implica tener estructura, ideología, bases, ideas, programas y que más o menos los sujetos políticos actúen en función de esos parámetros. Nada de eso ocurre hoy. Ahora hay gente con intereses concretos, a veces bastante ilícitos, de manera casi abierta, que se organiza para defenderlos y lamentablemente nos colocan a todos nosotros en situación de tener que elegir entre esas personas. Así es. Pero ¿qué está pasando en todo caso? Porque en la sociedad los jóvenes, los empresarios, las personas no están confiando en todo caso en organizaciones políticas donde expresarse. Y obviamente porque obviamente todo cambio se da a través de esta situación. ¿Es así? Creo que la representación, que siempre se dice que está en crisis, requiere algunos mínimos. El mínimo es valorarte como sujeto de confianza. Pero si no creo en ti, si sé que me vas a mentir, si sé no solamente que me vas a mentir, sino que me estás mintiendo en mi cara, tendré que hacer mucho acto de fe para poder establecer lazos de confianza. Lo que creo que sí hay, ¿no? Por lo menos en los grupos de poder económico, son lazos de complicidad. Es decir, apuesto por aquel que me puede beneficiar en el escenario futuro, pero no tiene que ver nada con asuntos públicos. Así es. Sino con intereses particulares o grupales. Definitivamente muchas personas que buscan llegar al poder dicen mentiras, ofrecen lo que no cumplen luego y la gente les cree. ¿Por qué utilizar la mentira? ¿Por qué el deshonor para llegar al poder? Porque funciona. Creo que si bien hay una degradación del sistema de partidos, eso no quiere decir que haya sujetos que utilicen el sistema de partidos o lo que queda del juego electoral para obtener beneficios de ello. Entonces creo que es... O sea, no te mentiría si es que no supiera que eso genera efectos positivos para mí. Y la gente lo sabe. También hay una parte que creo que es... nos hemos acostumbrado a pensar, ya nos están mintiendo, la gente se deja engañar, algo así como que todos somos una comunidad de tontos. Me parece que eso no es tan así. Es el que vota, o la población, digamos, sabe que le están mintiendo. O sea, todos lo sabemos. Tú lo sabes, yo lo sé. Para empezar, somos parte de la ciudadanía. Todos lo sabemos. Sin embargo, vamos a entrar en una especie de pacto de, bueno, sé que va a suceder. ¿Lo puedo evitar? No lo puedo evitar. Entonces, ¿funciona la mentira? Sí. José Carlos, pero esto es realmente degradante. Además, en una situación cuando la gente dice, caramba, roba pero hace obra. Estamos normalizando en todo caso la corrupción. Hace mucho tiempo que, digamos, para poder establecer lazos de confianza, vínculo social, lo que antes se llamaba el tejido social. Así es. ¿No? Okay. Teníamos algunas bases. Que tú y yo creemos en que existe la verdad. Que tú y yo además creemos que actuamos de buena fe. Y que nuestra palabra vale algo. Ya, esos tres elementos que son, y la legitimidad, ¿no? Valían algo, organizaban nuestra vida en comunidad política. Hoy la verdad no importa. Yo te puedo mentir abiertamente y no importa. Sé que no va a generar ningún efecto porque no tengo que rendirte cuentas. Antes había que rendir cuentas, antes, hace 15 años, 10 años, ponle el antes que quieras. Pero ahora no rindo cuentas. Yo digo,
Se cayó pero no se derrumbó, no, roba pero no hace obra, y cualquier disparate, y no tiene efectos políticos. No te tengo que rendir cuenta a ti, ni al Congreso, ni a la Contraloría, ni menos a la ciudadanía. ¿Los congresistas, perdóname, los congresistas no le rinden cuenta a sus movimientos o partidos políticos? No existen. Porque no existen. Claro. Hacen lo que quieren en todo caso. Caso. Por eso es un círculo, ¿no? Si no existen los partidos, ¿a quién le rindes cuenta? Haces lo que te da la gana. Antes la palabra tenía muchos sentidos, pero uno de ellos tenía que ver, se ajusta más o menos mi discurso a lo que creo que es la verdad. Pero como la verdad te ha perdido valor social, mi palabra queda en el vacío. Puedo decir lo que sea y no va a importar. Puedo decir, esto es una cosa de antaño, todos sabemos que es mentira, respecto de los relojes, por ejemplo. Es de antaño, además se utilizaron un lenguaje medio extraño y no va a tener efectos porque ¿a quién le estaría rindiendo cuentas? Esa autoridad. ¿Al Congreso no? ¿A la Fiscalía? Posiblemente. En el futuro, ¿no? En el futuro. ¿A la ciudadanía? ¿Qué efectos podría generar que tú y yo nos indignemos? Obviamente el sector político está desprestigiado, tenemos un Congreso con muy bajos niveles de aprobación, lo mismo con el gobierno, el Ejecutivo. Pero no pasa nada. 5 niveles de aprobación, 5% de aprobación y no pasa nada. ¿Qué ocurre en ese sentido? ¿Qué ocurría antes en la historia del país cuando los gobiernos tenían muy baja aprobación y los congresos también? Tampoco es que cayeran los gobiernos, ¿no? Recordemos que Toledo tuvo muy baja aprobación, Humala más o menos también llegó a tener una muy baja aprobación, pero creo que ha habido un cambio radical. Sobre todo diría que a partir del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hay una crisis que se convirtió ya en colapso de las instituciones. Vamos a poner un ejemplo no tan... Sí, quizá la gente le suena antiguo, pero cuando Barrantes gana las elecciones del 83, él gana las elecciones, pierde el candidato de Acción Popular, o sea, partidos políticos que existían antes, la gana la Izquierda Unida, y Graus Bertorini, que era el ministro entonces, y también era candidato a la Acción Popular, va y lo felicita. Pierde, pero lo felicita. Se acerca y le dice palabras que todos escuchamos y creíamos que más o menos representaban lo que sentía auténticamente. Era su rival, pero le desea suerte. Reconoce la derrota. Y está bien, ¿no? Son rivales ideológicos, políticos, pero le dice, bueno, está bien, reconozco mi derrota, que te vaya bien, frijolito. Ok. Unos cuantos años después, casi las mismas palabras, Keiko Fujimori, casi obligada por la situación, se los dedica a Pedro Pablo Kuczynski. Y le dice, está bien, reconozco más o menos esta derrota, más o menos que te vaya bien. La primera vez, el 83, sabíamos que era cierto. Que no es que fueran amigos, pero que le estaba deseando realmente buena suerte. La segunda vez todos, a menos que haya gente muy cínica, sabíamos que no solamente no estaba reconociendo la derrota Keiko Fujimori, sino que iba a trabajar activamente para sabotear el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Lo que ocurrió además. Lo que ocurrió, pero lo sabíamos. O sea, había que ser muy ingenuo para no saberlo, porque lo dejaba entrever. Entre el gesto y las palabras de Barrantes y Bertorini y las de Keiko Fujimori hay un mundo de cambios culturales y políticos. Dicen casi lo mismo, las mismas palabras, pero no significan ya lo mismo, es un país distinto. Así es. 7:57 de la mañana, Aarón Salomón. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Al tener tanta aversión en este momento hacia los políticos, ¿qué nos espera para el 2026? ¿Quién puede llegar si no se confía en nadie? Estamos en un nihilismo, digamos, ¿no? Siempre va, espero yo, posibilidad y oportunidad para la esperanza, como dice el filósofo Chul Han. Creo que en las últimas movilizaciones, las del verano del 23, algo se notó, alguna posibilidad de que la población se expresara de manera política, algo que no ocurría hace mucho tiempo. La gente básicamente había despolitizado el ambiente, tanto desde arriba como desde abajo, porque tienen razón ustedes, todos sentimos que no vale la pena invertir esfuerzo, emociones, menos recursos en una vida política que es casi una estafa colectiva. Pero durante las movilizaciones, quizá lo notaron, el objetivo no era, como en otros casos, programas sociales, ayuda, beneficios sectoriales, sino era
expresiones muy republicanas, por decirlo de alguna manera. En las calles se decía cosas como la voluntad popular. Y eso que yo he estado haciendo seguimiento y participando de muchas movilizaciones de los últimos 20 años, no lo escuchaba hacía, o creo que nunca lo escuché. O sea, que se respete la voluntad popular. Justamente la presidenta Dina Boluarte. ¿Tras la caída de Castillo? ¿Tras el golpe de Castillo? En el verano del 23, las movilizaciones, la toma de Lima, la llegada de la gente desde el sur a Lima. ¿Y cuál era la voluntad popular si ellos habían votado por la fórmula presidencial que incluía a Dina Boluarte? Exactamente. Entonces es complejo, ¿verdad? Es complejo. Entonces no es que le demos tomando examen a la gente, pero si tú votaste y ahora claro. ¿A qué te refieres? No, sino a ver qué significa. Claramente Dina Boluarte formaba parte de la fórmula. Está bien, pero forma parte de lo que estamos describiendo también. Un sistema de partidos que no existe, una cosa muy endeble. Lo que la gente quería decir y expresó, y está bien, porque es política finalmente, puedes no estar de acuerdo, digamos. Eso también es política, pero lo expresó políticamente, es quienes están en el gobierno no representan lo que mi voto quiso decir como expresión popular. Yo no quise decir que gobierne Fujimori, ni los Fujimori, ni una alianza con los Fujimori, sino quise decir posibilidades de reforma, que creo que eso fue por lo que la gente votó por Pedro Castillo. Pedro Castillo quizá no representaba en la vida real eso. ¿No? Ya sea, quizá claro. Todos lo podíamos presentir, digamos. Pero eso fue lo que motivó en parte ese voto. Y la gente dijo, eso no es lo que está ahora. Mi voto ha sido torcido. Por eso la gente salió a protestar, creo yo, de manera política. ¿Qué decía Carlos Iván de Gregorio hace unos años? Estamos viviendo un tiempo de antipolítica, porque hacer política no solo está desprestigiado, sino que es repelente y no genera efectos sociales. En los últimos años, sobre todo después de esta crisis, vemos que la gente de pronto asume que vale la pena hacerlo, aunque a nadie le quede claro cómo hacer un procedimiento, cómo llevarlo a procesos electorales, por ejemplo. ¿Te parece que Pedro Castillo fue el hijo de la pandemia? Porque yo recuerdo que durante la pandemia de COVID-19 mucha gente hasta se regresaba caminando a sus lugares de origen desde la capital y evidentemente ante la crisis económica buscaban una alternativa, ¿no? Muchos factores estuvieron en juego para que Pedro Castillo ganara. Uno de los, quizá de los más importantes, fue evitar que ganara Keiko Fujimori. El antifujimorismo. El antifujimorismo o la manera, digamos, podemos aceptar que vivimos en el colapso social, ¿ya? Pero a mí me parece que muchos de nosotros en el Perú estamos como siempre dispuestos, me incluyo, a evitar que se caiga en la degradación moral. Ya está bien, no funciona el país, hay un colapso, los partidos no funcionan, pero la degradación moral es como, si lo podemos evitar, intentemos evitarlo. Y ha sucedido 3 veces. O sea, en 3 ocasiones, una parte importante del país ha pensado que el fujimorismo llegar al poder por la vía electoral es demasiado, es demasiado cínico, es demasiado degradante. Y 3 veces se logró evitar a través del voto. Casi como que no importaba quién. Es como evitar la desgracia. Entre un Antauro y Keiko Fujimori, ¿tú votarías por Antauro? No votaría. De acuerdo, es más sincero de tu parte. ¿Y crees que ganaría Antauro frente a Keiko Fujimori? No creo, lamentablemente, ¿no? Ninguno de los dos merece el voto. Son personajes autoritarios, no democráticos. ¿Quién ganaría entre 2 personajes de esa calaña? Está lejos de mi capacidad de establecerlo. Deseo que ninguno siquiera participara en realidad. Deberían estar teniendo cuentas a la justicia. Luego de la muerte de Alberto Fujimori, ¿qué le espera, según tu visión, al fujimorismo? Bueno, es interesante la pregunta. Creo que el fujimorismo se puede entender de 2 maneras. Una, sociocultural. Es el fujimorismo que forma parte es una expresión de la choledad, es una expresión política de la choledad. Es compleja, es popular, es masiva, vive de mito, recuerdo y en parte de realidad. Y creo que de alguna manera ha impregnado toda nuestra vida política. Entonces el fujimorismo es bastante amplio y se activa por momentos. Puede votar masivamente porque Fujimori lo ha hecho 3 veces consecutivas. Casi ha ganado. Keiko ha perdido por 40.000 votos. Claro. Por nada ha perdido. Entonces se puede activar porque existe esto culturalmente. Eso no va a desaparecer porque haya muerto Alberto Fujimori. Va a tener otras rutas de expresión. Ahora, hay otra parte del fujimorismo que tiene que ver con la expresión estrictamente política. Creo que esa se va a debilitar.
vamos a ver cómo se articula a las nuevas grupos conservadores, digamos, de ahí vive. Pero no es poca cosa que muera el fundador y líder de una organización, sobre todo cuando quienes lo suceden en términos hereditarios, además, casi genéticos, han demostrado un perfil tan negativo. Aparte que para la gente, creo en parte, Keiko Fujimori ha perdido 3 veces, lo cual no es poca cosa. Yo creo que hay un debilitamiento en el corto plazo, mediano plazo, de la expresión política, pero de la expresión sociocultural es parte de lo que somos ya. ¿Crees tú que vamos a pasar del fujimorismo al keikismo y de alguna manera esta figura política de alguna manera también podría diluirse en el tiempo? No creo que pase eso, pero no es tan relevante en todo caso para... A mí me parece, en términos de quién representa esa fuerza, ¿no? Esa expresión de intereses. Porque el fujimorismo ahora se dice de muchas maneras. Una parte es Keiko, pero también es López Aliaga. Y también es Acuña. Es decir, comparten una matriz que no es ciudadana. No les interesa, el interés público no existe. La cosa pública no existe. Existe la articulación de grupos de interés que en determinadas coyunturas y contextos buscan que aliarse para hacerse de la administración de los recursos en un territorio local, regional o nacional. Y ese arco de intereses es desde lo legal hasta lo ilícito, sin distinción. Esa matriz de entender la administración y el gobierno ya no es solo fujimorista, sino, lamentablemente, trasciende al fujimorismo y va hacia otros movimientos y partidos políticos. A tu juicio, la derecha en ese país es mercantilista, más que todo. Hace muchos años que la derecha es mercantilista, pero ojo, es posible que al decir derecha, que esta expresión que acabo de mencionar no sea exactamente equiparable a la derecha. Porque hay populismo, inclusive hay populismo de izquierda allí. Sí, efectivamente. Es más un tipo de nuevo sujeto político, para decirlo de alguna manera. Es un sujeto político que busca apoderarse de la administración de un territorio para poder gestionar la curva de negocios. Los negocios incluyen la administración pública, la inversión, los tráficos y también la inversión legal. Y hacerlo todo. Coparlo todo. Eso viene ganando en el Perú desde hace mucho tiempo, en los gobiernos regionales y en los gobiernos municipales, solo que ahora nos parece un poco más aberrante porque ha tomado por asalto el gobierno nacional. 8:05 de la mañana, estamos en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial, también estamos en Tribu TV, estamos conversando con José Carlos Agüero, él es historiador, investigador en el IEP. Vamos a hacer una breve pausa y retornamos de inmediato. Ya volvemos. 8:08 de la mañana, estamos de vuelta, estamos ya con José Carlos Agüero, historiador, investigador en el IEP. Doy paso a mi compañero Aarón Salomón para su pregunta. Sí, José Carlos, yo quería preguntarte, en la lucha contra el terrorismo, evidentemente hubo extradiciones, ejecuciones extrajudiciales en varios gobiernos, en el Belaúnde, en el de Alan García y en el de Fujimori. ¿En cuál hubo más muertes? Según los datos de la Comisión de la Verdad, la mayor cantidad en el de Fernando Belón Terry, de Acción Popular. ¿Tus padres fallecieron en qué gobiernos? Mi padre fue asesinado en el motín de El Frontón en 1986, primer gobierno de el entonces joven Alan García. Cuando te preguntan acá en una entrevista con IL si has perdonado a Alan García por eso, tú respondiste que no todavía, ¿no? Y bueno, tal vez el perdón no esté entre los primeros lugares de mi agenda en relación con los actores políticos. Digamos. Alan García me parece un personaje muy interesante en general. De acuerdo. ¿Cómo has vivido esta estigmatización por ser hijo de senderistas? ¿La has sufrido a lo largo de tu carrera profesional? No diría. Es como una administración de la biografía, ¿no? Entonces, más bien lo que hay es un intento de adaptación subjetivo, ¿no? De tu vida interna y de tu performance social a lo que te exige el entorno. Entonces, yo nunca he andado diciendo, mis papás eran de Sendero Luminoso, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Si eso solo podría traerme problemas. Decidí hacerlo. Escribiste al respecto, ¿no? Escribí al respecto porque sentí que tenía un sentido
colectivo importante, pero fue una decisión tomada ya cuando era mucho más grande. ¿Cómo podrías calificar a lo que hicieron tus padres? ¿Fue un error? ¿Cometieron delitos? Cometieron ambas cosas. Primero, la gente se equivoca, o sea, como individuos. De acuerdo, sí. Y luego esos individuos hay que calificarlos, ¿no? Los errores se califican, digamos. Creo que se puede ejercer el juicio moral como el juicio penal, nos corresponde a todos como sociedad. Y si un error es muy grave y viola derechos humanos, son delitos. Entonces, en este caso, Sendero Luminoso, no solo mis padres, sino esta organización no solamente cometió delitos, sino graves crímenes contra la humanidad. De acuerdo. Rumi. Crímenes de lesa humanidad, obviamente que no se pueden permitir jamás. Claro. Ni por tiranías, ni por terrorismo, definitivamente, José Carlos. De cara al futuro, ¿qué hacer para que los niños conozcan mucho más de la historia? De muchos de estos hechos políticos, también que nos marcan la historia, que es obviamente fundamental para dar pasos hacia adelante. Creo que hay que recuperar varias cosas. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de que conversemos. Se ha viciado mucho el espacio de comunicación, casi que solo existe un espacio de confrontación. Ajá. Y estos, lamentablemente, se reproduce desde arriba. Los actores políticos lo plantean como un modelo a seguir. Los momentos electorales enconan demasiado a la gente y se vuelve como una manera usual de comunicarnos el descalificar. El que nos convirtamos en enemigos, en anular al otro sin un esfuerzo de entendimiento o de deliberación. No tenemos que estar de acuerdo, pero podemos deliberar. Yo creo que sin comunicación no hay ninguna manera de que podamos ejercer luego memoria, pedagogía, ni nada. Entonces acaban siendo palabras vacías. Cada quien intentará imponer su discurso, su memoria oficial, y habrá no será un debate, ¿no? Sino será un ejercicio de fuerza. José Carlos, ¿es posible que en algún momento el país pueda llegar a esa reconciliación real y realmente podamos vivir en paz, donde podamos respetar las diferencias, donde no tengamos que calificar a la persona por su pensamiento, por su forma de ver el país? Ojalá que sí. Yo creo que depende de que haya un poco más de institución, un poco más de democracia y un poco más de justicia. Si eso no se garantiza, es difícil. La gente va a vivir indignada siempre. No. Si bien hemos estado comentando antes que hay un colapso institucional y que vivimos en el cinismo desde hace mucho tiempo, no deja de haber un sentimiento en la gente bastante fuerte de estoy cansado de que me estafes, ¿no? Estoy cansado de que me humilles y estoy cansado de que me desprecies, de hecho ese se llama mi último libro, y de que además no haya ninguna consecuencia. Tu familia puede ser detenida, desaparecida, ejecutada, estafada, robada, y no pasa nada. Entonces esa sensación de agravio constante, en el cual además no hay horizonte de cambio, creo que no permite la paz suficiente no para reconciliarnos, que es un horizonte utópico bastante largo, sino simplemente para convivir. Para vivir bien. Claro, no puedo vivir constantemente sintiéndome estafado y desconfiando de ti, porque entonces no eres mi par, no eres un ciudadano conmigo que comparte un futuro, ni que pueda discrepar contigo. Lo que voy a hacer es protegerme de ti, porque eres un peligro. Me vas a engañar y me estás engañando. Es el tipo de vínculo que en este momento tenemos. Es una herencia en parte del fujimorismo. Sé que me estás engañando y no lo puedo evitar. ¿Qué esperas que haga? Yo voy a estar en situación de sospecha. Entonces, es difícil construir una comunidad política de esa manera. José Carlos Agüero, historiador e investigador en el IEP. Aarón Salomón. Sí, entonces en ese sentido, ¿tú estuviste a favor o en contra del indulto de Alberto Fujimori? En contra. En contra. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Que muera en la cárcel como leía? No creo que nadie deba morir en la cárcel. En situaciones como esa, ni Alberto Fujimori, ni nadie. Creo que no se dio en una situación que merecía. O sea, todos estos asuntos deberían ser técnicamente trabajados para que brinden garantías, para que tú confíes la próxima vez. Pero si vemos que solo se da arbitrariamente y que luego de darse arbitrariamente nadie paga por esa arbitrariedad, que no hay una evaluación del efecto que eso tiene. Porque, ¿qué pasa? ¿Alberto Fujimori se va a sentir bien? Sí. Está bien. ¿Su familia se va a sentir bien?
Sí, ¿está bien? Está bien. Las víctimas de violación a los derechos humanos de Alberto Fujimori, ¿se van a sentir bien? Claramente no. Entonces, quien gobierna debería tener la claridad y las herramientas de procedimiento, pero también éticas y políticas y morales para evaluar ese escenario y decir, ok, es cierto que un grupo se va a sentir bien entre el Fujimorismo, la familia y el propio Alberto Fujimori. Algo a evaluar. Pero hay una enorme cantidad de gente que ha sufrido desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, esterilización forzada. Es demasiada gente que no se va a sentir bien. Se va a sentir agraviada otra vez. Sí, quien ejerce el poder debería tomar en cuenta eso y decir, por lo tanto, ¿merece que yo haga eso? Ahora, si igual lo hago, aunque sé que voy a agraviar a gran parte de la población que no debería ser agraviada, es porque puedo hacerlo, simplemente porque tengo la capacidad. Y no tengo que explicarlo. Sí. Muchos olvidan que Keiko le tendió una celada a su hermano para tirarse abajo el indulto y así poder hacer que PPK renuncie, ¿no? Eso es vil, ¿no? Y sí, ¿qué puedo decir? Sí, mira, yo tengo más empatía por Kenji Fujimori, te diré, ¿eh? Porque es más sincero, ¿no? Y bueno, me parece una persona transparente en el sentido de que sus afectos respecto a su familia están claros. Entonces me genera más simpatía. Ahora, ¿me parece un actor político legítimo? No. Como persona me parece más, me genera empatía. Como actor político me genera enorme sospecha. Espero que no participe en política y si lo hace habrá que luchar contra él, porque está vinculado a demasiados asuntos oscuros. ¿Crees que Antonio Humala debería participar en esas elecciones? Debería, a pesar de haber asesinado a policías, podría participar, debería poder participar. Si la ley se lo permite, debería poder participar todo. Yo desearía que no participara nadie representado al Fujimorismo, por ejemplo. Es la verdad. Desearía que Antonio Humala no participe, desearía eso. Ahora, la ley lo permite, es así lo que pero más deseo, ¿sabes? Que no se vote por ellos. Eso debería ser. El deseo de cada... apuntar, ¿no? Tú puedes postular. O sea, me parece bien tu deseo. Claro. Rumi puede postular, yo puedo postular. Ese deseo deberíamos garantizárselo a cualquiera, ¿ya? Aunque sea muy repelente. La democracia es así. Ahora, lo que yo deseo es que la gente pueda ejercer su elección de una manera, también es muy castigador de la población decir más racional, iba a decir más racional, ¿ya? Igual iba a decir lo mismo. Sí, es muy castigador, porque no es justo, pero digamos que tuviera más alternativas razonables, que no le quedara al final un mejor menú, digamos. Tener que escoger entre Antonio Humala y Keiko Fujimori. Entonces, hay un problema que es más de fondo, que no tiene que ver tanto con que mal vota la población, o que loco Antonio Humala, o que Keiko Fujimori me tiene harto. Sí, son actores políticos nefastos, pero tiene que ver con cómo se producen socialmente, y no los estamos produciendo de buena calidad. Y tiene que ver con lo que hemos conversado hace un rato. Que no hay partidos políticos. Que no hay partidos políticos, no hay vida política, no hay sentido de lo colectivo. José Carlos Agüero, ¿cómo crees tú que va a llegar a la historia, será recordada en la historia la presidenta Dina Boluarte? Muy mal, pobre. Muy mal. Porque ni siquiera hay que llegar a la historia. Ya está siendo comprendida e imaginada como muy nefasta. Escribí un artículo hace un tiempo a partir de lo que la gente venía expresando en las calles. Entonces, los adjetivos que se le iban dando en diferentes regiones. Entonces son todos negativos. Todos. Descarada, usurpadora. Ella cree, ¿no? La traidora, todos los adjetivos que se usan a Dina Boluarte, estrafalaria. Y es una pena porque durísimos. Es la primera mujer en el gobierno en nuestro país. Y es muy triste para la lucha de tantas feministas por tantos años que esta persona haya ejercido el poder de una manera finalmente tan normal para estos tiempos, pero tan decepcionante para la lucha de tantas mujeres en estos tiempos. Bien, José Carlos Agüero, muchísimas gracias. Tu despedida de las audiencias. Que no perdamos la fe, que la esperanza es importante, que la gente ha demostrado que puede indignarse pese a todo y que seguramente vamos a tener mejores opciones. El 2026 tenemos que votar bien y tiene que ganar alguien que no profundice este colapso social. Muchísimas gracias. Estuvimos con José Carlos Agüero, historiador e investigador en el IEP. 8:20. Regresamos en breve. Ya hablemos.